Las almas del purgatorio, María Simma. Los conocimientos que las almas del purgatorio le refieren son una hermosa y fuerte confirmación de toda la doctrina sobre la que se funda la Iglesia Católica. Y una invitación a todos nosotros a vivir una activa y sincera práctica de los sacramentos. Pero, por sobre todo, María Simma nos invita a una práctica cotidiana del amor como la puerta más importante para la salvación de nuestra alma. El amor cura y cubre muchos de nuestros pecados, a la hora de nuestro juicio particular. Descubra en este testimonio muchas de las confirmaciones que su corazón estaba buscando, ya que Jesús y María se expresan a través de las palabras de María Simma, invitándonos a una conversión sincera y profunda, basada en el amor por Dios y por todos nuestros semejantes. Nuestra Santa Iglesia florece en las palabras de esta humilde mujer, cuyo amor por Dios la ha llevado a grandes y constantes sacrificios. Un alma humilde puede obrar muchos milagros, ya que agrada a los ojos del Creador, que la toca con la gracia y la convierte en un instrumento de evangelización. Eso es, en breves palabras, María Simma. Los comentarios y las preguntas son realizadas por Sor Emanuel. Sor Emanuel, henos aquí, María, ¿puedes contarnos ahora cómo fuiste visitada, la primera vez, por un alma del purgatorio? María Simma, sí, fue en el año 1940, de noche, a las 3 o 4 de la madrugada. Oía a alguno que iba y venía en mi cuarto. Esto me despertó. Miré para ver quién pudiese haber entrado en mi cuarto. ¿Tuviste miedo? No, yo no soy nada miedosa. Cuando yo era pequeña, mi madre me decía que era una niña del todo especial, porque nunca tenía miedo. ¿Y entonces, esa noche? Cuéntanos. Oh, vi que era un extraño. Iba y venía lentamente. Le pregunté con tono severo, ¿cómo has entrado aquí, qué has perdido? Pero él continuaba caminando en mi cuarto, de aquí para allá, como si nada fuese. Entonces le volví a preguntar, ¿qué haces? Y puesto que continuaba a no querer responderme, me levanté de un salto para aferrarlo. Pero no toqué más que el aire, y el hombre había desaparecido. Entonces regresé a la cama, y de nuevo comencé a sentir que iba y venía. Me preguntaba por qué veía allí a ese hombre, y por qué no podía aferrarlo. Me levanté de nuevo para hacer que desistiese de caminar. Nuevamente me topé con la nada. Quedé perpleja. Volví a acostarme. No volvió otra vez, pero aquella noche no conseguí adormecerme. Al día siguiente, después de misa, fui a ver a mi director espiritual y le conté lo sucedido. Él me dijo: si todo eso recomienza, no preguntes, ¿quién eres?, sino, ¿qué quieres de mí? La noche siguiente el hombre regresó. Era el mismo, y yo le pregunté, ¿qué quieres de mí? Me respondió: a celebrar 3 misas por mí y yo seré liberado. Entonces comprendí que era un alma del purgatorio. Mi padre espiritual me lo confirmó. Me aconsejó de no rechazar jamás a las almas del purgatorio, y de acoger con generosidad sus pedidos. ¿Y después, continuaron las visitas? Sí, durante algunos años venían 3 o 4 almas solamente, sobre todo en el mes de noviembre. Luego no vinieron más. ¿Y qué te piden estas almas? Muchas veces piden de hacer celebrar misas y de asistir a esas misas, piden de recitar rosarios, y también de hacer el Vía Crucis. A este punto se nos plantea una pregunta, que es fundamental. ¿Qué es exactamente el purgatorio? Diría que es una invención genial por parte de Dios. Y aquí quisiera proponerles una imagen toda mía. Supongan que un día se abre una puerta y aparece un ser extraordinariamente bello, de una belleza tal nunca vista sobre la tierra. Aquí quedan fascinados, trastornados por este ser de luz y de belleza, tanto más que él demuestra estar locamente enamorado de ustedes, lo que nunca se hubiesen imaginado. Se dan cuenta que también él tiene un gran deseo de atraerlos así, de abrazarlos, y el fuego del amor que quema ya en sus corazones los empuja cegaramente a precipitarse entre sus brazos. Pero ustedes, se da cuenta, en ese preciso instante, de que hace meses que no se lavan. Que huelen mal, que se sienten horriblemente feos, tienen la nariz que chorrea, los cabellos grasosos y pegoteados, horribles manchas de suciedad sobre la ropa, etcétera, etcétera. Entonces se dicen a sí mismos: no, no. Es posible que yo me presente en este estado. Es preciso que antes me lave, me duche, y luego, rápidamente, regrese a verlo. Pero he aquí que el amor nacido en sus corazones es tan intenso, tan fuerte, tan abrasador, que este atraso debido a la ducha es absolutamente insoportable.
Y el dolor mismo de la ausencia, aunque dure solo pocos minutos, causa un ardor atroz en el corazón. Y, ciertamente, este ardor es proporcional a la intensidad de la revelación del amor, es una llama de amor. Pues bien, el purgatorio es exactamente esto. Es un atraso impuesto por nuestra impureza, un atraso antes del abrazo de Dios, una llama de amor que hace sufrir terriblemente, una espera, o si quieren, una nostalgia del amor. Es precisamente esta llama, esta ardorosa no de Dios que ya ha sido reconocido y visto, pero al cual el alma todavía no se ha unido. Las almas del purgatorio hablan con frecuencia con María sobre ese gran deseo, de esa sed que tienen de Dios, y como ese deseo es para ellas profundamente doloroso, es, sin duda, una verdadera agonía. En la práctica el purgatorio es una gran crisis, una crisis que nace de la falta de Dios. Sobre esto he querido que María nos precisara un punto fundamental. María, ¿las almas del purgatorio prueban alegría y esperanza en medio de sus sufrimientos? Sí, ningún alma quisiera volver del purgatorio a la tierra, porque ellas ya tienen un conocimiento de Dios infinitamente superior al nuestro, y no podrían nunca más decidirse a regresar a las tinieblas de este mundo. He aquí, entonces, la gran diferencia entre los sufrimientos del purgatorio y los de la tierra. En el purgatorio, aunque sea terrible el dolor del alma, la certeza que se tiene de vivir con Dios es tan fuerte e indestructible que el gozo de esta certeza supera aún el dolor. Y por nada del mundo esas almas quisieran volver a vivir sobre la tierra donde al fin de cuentas nunca se tiene seguridad de nada. María, ahora podrías decirnos si es Dios quien envía un alma al purgatorio, o si, en cambio, es el alma misma quien decide de ir allí. Es el alma misma quien quiere ir al purgatorio para purificarse, antes de entrar en el paraíso. Pero aquí es preciso decir también que el alma, cuando está en el purgatorio, adhiere perfectamente a la voluntad de Dios. Por ejemplo, se complace del bien y desea nuestro bien, experimenta tanto amor por Dios. Y también por quienes aún estamos en la tierra. Estas almas están perfectamente unidas al Espíritu de Dios o, si quieren, a la luz de Dios. María, en el momento de la muerte, se ve a Dios en plena luz, o en manera confusa. En manera aún confusa, con todo, hay una claridad tal, que basta. Es una luz resplandeciente, en relación a las tinieblas de la tierra, pero todavía es nada con respecto a la luz que el alma conocerá en el cielo. Del resto, a tal propósito, podemos hacer una confrontación con las experiencias de las que se habla en el libro La vida más allá de la vida. Muchísimas de esas personas que de un estado de premuerte, por coma, paro cardíaco, etc., han entrevisto algo del más allá, quedaron tan fascinadas de esa luz, que para ellas ha sido una verdadera agonía retornar a la común existencia sobre la tierra, después de aquella experiencia. María, ¿puedes decirme cuál es el papel de la Virgen con respecto a las almas del purgatorio? Sí, viene frecuentemente para consolarlas y decirles que han hecho bien tantas cosas, y les da coraje. ¿Hay días especiales en los cuales ella las libera? Sí, sobre todo el día de Navidad, el día de Todos los Santos, el Viernes Santo, las libera también el día de su Asunción y en el de la Ascensión de Jesús. Pero, María, ¿por qué se va al purgatorio? ¿Cuáles son los pecados que conducen con frecuencia a las almas al purgatorio? Son los pecados contra la caridad, contra el amor hacia el prójimo. La dureza del corazón, la hostilidad, la calumnia, sí, todas estas cosas. Sé que la maldición y la calumnia se cuentan entre las culpas más graves que necesitan una larga purificación. María, al respecto, nos ofrece un ejemplo que la ha impactado mucho, y es un testimonio que quiero contarles. Se trata de un hombre y de una mujer, de ellos se le pidió se informase si estaban en el purgatorio. Con gran asombro de quienes se lo habían pedido, la mujer ya estaba en el paraíso y el hombre en el purgatorio. Pero en realidad esa mujer había muerto después de un aborto, mientras que el hombre iba con frecuencia a la iglesia y llevaba una vida, aparentemente, bastante digna y piadosa. Entonces María se informa nuevamente, pensando que podría haberse equivocado. Pero no, era tal cual, en realidad los dos murieron contemporáneamente, pero la mujer se había arrepentido sinceramente de lo que había hecho, y había sido muy humilde, en cambio. El hombre, aunque religioso, juzgaba todo y a todos, siempre se lamentaba, hablaba mal de la gente, y criticaba. Por eso su purgatorio era muy largo. Y María concluyó, nunca se debe juzgar según las apariencias. Otros pecados contra la caridad son, por cierto, todos nuestros repudios hacia algunas personas que no amamos, nuestro rechazo en hacer las paces, en perdonar, y todos los rencores que encerramos en el corazón.
Al respecto, María nos reveló un testimonio que nos hace reflexionar. Es la historia de una persona que ella conocía muy bien. Esta persona había muerto. Era una mujer y se encontraba en el purgatorio, padeciendo sufrimientos atroces. Y cuando esa alma visitó a María, ella le preguntó el por qué, y el por qué era que ella tenía una amiga, sí, una amiga con la cual surgió una enemistad muy grande, y esa enemistad había sido causada por ella misma y a pesar de todo, había conservado su rencor por años y años, y cuando su amiga, en varias circunstancias, había venido a pedirle de hacer las paces, de reconciliarse, ella la rechazaba, y cuando cayó gravemente enferma, de muerte, aquella amiga había venido a suplicarle de hacer las paces, pero aún en su lecho de muerte ella había rechazado reconciliarse. Por ese motivo se encontraba aún en un purgatorio muy doloroso, y por eso había venido a pedir ayuda a María. Este testimonio sobre la gravedad de conservar el rencor es muy significativo. Por lo que se refiere a las palabras, nunca se dirá bastante acerca de cómo una palabra de crítica, una palabra malévola pueda realmente matar, y también cómo una buena palabra pueda curar. Entonces, María, ¿puedes decirnos quiénes son los que tienen mayores posibilidades de ir directamente al paraíso? Son aquellos que tienen un corazón bueno hacia todos. La caridad cubre una multitud de pecados. Sí, es San Pablo quien nos lo dice. ¿Y cuáles son los medios que podemos emplear sobre la tierra para evitar el purgatorio e ir derecho al paraíso? Debemos hacer mucho por las almas del purgatorio, porque son ellas quienes, a su vez, nos ayudan. Hay que tener mucha humildad. Esta es el arma más grande contra el maligno. La humildad elimina el mal. A este punto no resisto al deseo de referir un bellísimo testimonio del Padre Berlioz, que ha escrito un hermoso libro sobre las almas del purgatorio, con relación a la ayuda ofrecida por estas almas a aquellos que las ayudan con oraciones y sufragios. Se cuenta que una persona muy amiga de las almas del purgatorio había consagrado toda su vida a sufragar por ellas. Habiendo llegado la hora de su muerte, fue asaltada con furor por el demonio que la veía a punto de escapársele. Parecía que el abismo entero, confederado contra ella, la rodease con sus cohortes infernales. La moribunda luchaba desde hacía tiempo entre los esfuerzos más penosos, cuando todo de un golpe vio entrar en su casa una multitud de personajes desconocidos, pero resplandecientes de belleza, que pusieron en fuga al demonio. Y, acercándose a su lecho, le dirigieron palabras de aliento y de consolación totalmente celestiales. Emitiendo entonces un profundo suspiro, y, llena de alegría, gritó: ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son los que me hacen tanto bien? Aquellos buenos visitantes respondieron: nosotros somos habitantes del cielo, que tu ayuda ha encaminado a la felicidad. Y, como reconocimiento, venimos a ayudarte para que cruces el umbral de la eternidad y te libres de este lugar de angustia y te introduzcas en las alegrías de la ciudad santa. Con estas palabras una sonrisa iluminó el rostro de la moribunda. Sus ojos se cerraron y ella se durmió en la paz del Señor. Su alma, pura como una paloma, presentándose al Señor de los señores, encontró tantos protectores y abogados entre las almas que ella había liberado y, reconocida digna de la gloria, entró allí triunfalmente, en medio de los aplausos y las bendiciones de quienes había liberado del purgatorio. Ojalá que también nosotros, un día, podamos tener la misma suerte. Entonces hay que decir que las almas, sí, las almas liberadas por nuestra plegaria, son sumamente agradecidas. Les aconsejo, pues, que hagan la experiencia, las almas nos ayudan, conocen nuestras necesidades y nos obtienen muchas gracias. Entonces María, ahora pienso en el buen ladrón, en aquel que estaba crucificado junto a Jesús, y me gustaría saber qué hizo para que Jesús le prometiese que ese mismo día, estaría con él en el paraíso. Él aceptó humildemente su sufrimiento diciendo que era algo justo. Alentó al otro ladrón a aceptar también él su condición. Él tenía el temor de Dios, es decir, era humilde. Otro hermoso ejemplo, que nos contara María Simma, demuestra cómo un gesto de bondad puede rescatar, en poquísimo tiempo, una vida de pecado. Escuchemos lo narrado con sus mismas palabras. Conocía a un joven de unos 20 años. Vivía en un pueblo vecino al mío. Este pueblo había sido duramente golpeado y destruido por una serie de aludes que mataron un gran número de habitantes. Era en el año 1954. Una noche ese joven se hallaba en la casa de sus padres. Imprevistamente un terrible alud se abate precipitando cerca de su casa.
Él oye gritos desgarradores, gritos lastimeros que invocan: ayúdennos. Sálvennos. Vengan a socorrernos. Somos arrollados por los aludes. De inmediato el joven se levantó y se precipitó para socorrer a esas personas. Pero su madre, que había oído los gritos, le impidió pasar, cerró la puerta y dijo: no, otros deben socorrerlos, nosotros no. Afuera es demasiado peligroso. No quiero que haya un muerto más, pero él, puesto que había sido impactado por esos gritos y quería verdaderamente socorrer a esa gente, empuja a su madre y dice: sí, yo voy. No quiero dejarlos morir así, y salió. Pero también él, a lo largo del trayecto, fue embestido por una luz y murió. 2 días después de su muerte, él vino a visitarme de noche y me dijo: a celebrar 3 misas por mí, así seré liberado del purgatorio. Yo fui a dar cuenta de ello a su familia y a sus amigos. Ellos quedaron muy sorprendidos al oír que, solamente con 3 misas, se libraría del purgatorio. Alguno de sus amigos agregó: yo no hubiera querido estar en su lugar en la hora de la muerte. Si hubiesen visto todas las fechorías que cometió. Pero ese joven, con posterioridad, me declaró: yo he cumplido un acto de amor puro poniendo a riesgo mi vida y donándola por aquellas personas, y es gracias a esto que el Señor me ha acogido tan rápidamente en su cielo. Es verdad, la caridad cubre una multitud de pecados. En este episodio se ve como un solo acto de amor desinteresado ha sido suficiente para purificar a ese joven de una vida de fechorías, y el Señor ha aprovechado de ese instante de amor para llamarlo así. María, en efecto, ha dicho que este joven quizás nunca hubiese tenido en su vida la ocasión de realizar un acto de amor tan fuerte, y quizás se hubiese convertido en un hombre malvado. El Señor, en su misericordia, lo ha llamado así justo en el mejor momento, en el momento más puro a causa de ese acto de amor. Ahora he aquí otro episodio que demuestra cómo el Señor acepta y valoriza también un simple acto de bondad. El alma de una mujer se presentó, un día, con un balde en mano. ¿Qué haces con ese balde?, le pregunté. Es la llave de mi paraíso. Respondió radiante. No he orado mucho durante mi vida, raramente iba a la iglesia, pero una vez, antes de Navidad, he limpiado gratuitamente toda la casa de una pobre anciana. Ha sido mi salvación. Esta es la prueba que todo depende de la caridad. Es también importante, cuando se está a punto de la muerte, abandonarse a la voluntad del Señor. María me narró el caso muy hermoso de una madre de 4 hijos que estaba por morir. En vez de rebelarse y de inquietarse, ella dijo al Señor: acepto la muerte, en el momento que tú lo quieras, y pongo mi vida en tus manos. Te confío mis hijos y sé que tú encargarás de ellos. María me dijo que, a causa de esta inmensa confianza en Dios, esa mujer fue directamente al paraíso sin pasar por el purgatorio. Verdaderamente se puede decir que el amor, la humildad y el abandono a Dios son 3 llaves de oro que nos hacen entrar directamente en el paraíso. María, ¿podrías decirnos cuáles son los medios más eficaces para facilitar la liberación de las almas del purgatorio? El medio más eficaz es la misa. ¿Por qué la misa? Porque es Cristo quien se ofrece por amor nuestro. Es la ofrenda del mismo Cristo a Dios, la más bella de las ofrendas. El sacerdote es el representante de Dios y es el mismo Dios que se ofrece y se sacrifica por nosotros. La eficacia de la misa por los difuntos es tanto mayor cuanto más grande ha sido la estima que ellos tuvieron por la misa cuando eran todavía en vida. Si en esas misas han orado con todo el corazón y si han asistido también durante la semana, según el tiempo disponible, ellos sacarán grande provecho de las misas celebradas por ellos. También en esto se recogerá lo que se ha sembrado. Ir nosotros, no nos olvidaremos de invitar a nuestros hijos a que asistan a estas misas, y, si es posible, invitemos a los muchachos de las escuelas. Ningún padre, ninguna madre, ningún catequista puede poner en el corazón del niño lo que nuestro Señor personalmente le da, en gracias. Durante la misa y la comunión. Agregaré que un alma del purgatorio ve muy bien el día de sus funerales, si se reza verdaderamente por él o si, simplemente, se hace acto de presencia para mostrar que está allí. Ellas dicen que las lágrimas no sirven para nada para ayudarlas. En cambio sirve mucho la oración. Con frecuencia esas almas lamentan el hecho de que las personas asisten a su sepultura, pero no elevan una sola plegaria a Dios, derraman muchas lágrimas, pero eso es inútil. Con relación a la misa, quisiera citarles un hermoso ejemplo narrado
Por el santo cura de Ars a sus parroquianos: hijos míos, un buen sacerdote había tenido la desgracia de perder un amigo muy querido. Por eso rezó mucho por la paz de su alma. Un día Dios le hizo saber que su amigo estaba en el purgatorio y sufría terriblemente. Este santo sacerdote pensó que no podía hacer algo mejor que ofrecer el santo sacrificio de la misa por su querido difunto. En el momento de la consagración, tomó la hostia entre sus manos y dijo: Padre Santo y Eterno, en tus manos divinas está el alma de mi amigo en el purgatorio y en mis pobres manos de ministro tuyo está el cuerpo de tu Hijo Jesús. Pues bien, Padre bueno y misericordioso, libra a mi amigo y yo te ofrezco a tu Hijo junto con todos los méritos de su gloriosa pasión y muerte. Este pedido fue escuchado. De hecho, en el momento de la elevación, él vio que el alma de su amigo subía al cielo resplandeciente de gloria. Dios había aceptado la ofrenda. Por eso, hijos míos, concluyó el santo cura de Ars, cuando queramos liberar a nuestros seres queridos que están en el purgatorio, hagamos lo mismo. Ofrezcamos al Padre, por medio del santo sacrificio, a su Hijo dilecto, junto con todos los méritos de su pasión y muerte, así no podrá rechazarnos nada. Este video continuará. Gracias por verlo. Si te gustó, comparte, dale like y escribe en los comentarios: yo rezo por las almas del purgatorio.